Hola, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar ahí. Mi nombre es Xavi, me dedico a la nutrición emocional. Hoy quería hacer un vídeo reflexivo sobre la relación que existe entre la abundancia, sí, cómo estamos ante la vida, cómo nos sentimos, mejor dicho, y la nutrición, ¿vale? Entre la abundancia y un peso saludable, o entre la abundancia y la salud, o en la forma opuesta, la escasez y el sobrepeso, ¿vale? Esto es importante darnos cuenta la gran diferencia entre una cosa y otra y cómo realmente es nuestra actitud, cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo se proyecta allá afuera y cómo lo vivimos, ¿sí? Cómo nuestro cuerpo es un fiel reflejo del mismo, ¿vale? Entonces, de alguna forma, más del 95% de las personas están en modo supervivencia, ¿vale? Modo supervivencia significa literalmente que estamos instintivamente, evolutivamente, estamos programados a lo largo de millones de años para buscar los peligros, detectar agresores, posibles riesgos que puedan comprometer nuestra supervivencia y el futuro de la especie, el futuro del clan familiar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa programación tiene un peso enorme, total, ¿sí? Y de alguna forma, si no somos conscientes, si no recuperamos el momento presente, no nos damos cuenta cómo estamos. Es decir, cómo estamos realmente? Buscando peligros, buscando... Antes capaz, hace unos cuantos miles de años, el peligro era que te vendría un tigre dientes de sable, o te venga un león, o un mamut, o lo que sea. Ahora los peligros, entre comillas, son percibidos desde otro lugar, es decir, el peligro puede ser el jefe, puede ser la pareja, puede ser el hijo, puede ser el trabajo, por ejemplo, bueno, la situación mundial que vivimos ahora mismo, ¿vale? O sea, cualquier cosa de esta puede ser observada, percibida, mejor dicho, como algo peligroso, como algo que pone en riesgo nuestra supervivencia. Entonces, ¿qué significa? Que como no somos conscientes de ello, pues bueno, tiramos para adelante y ya está, pero tu cuerpo es consciente y lo vive como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No puedes sobrevivir mucho tiempo en ese estado. Antiguamente, si venía un león o un tigre o lo que sea a atacarnos, era ataque y chao, o huida, y se termina, ¿sí? Pero no podemos tener los niveles elevados de estrés que tenemos en la actualidad, ¿vale? O sea, son demasiado elevados y eso se manifiesta en acumular sobrepeso, gripes y demás historias, en cada vez una sociedad mucho más enferma, ¿vale? Y que al final terminamos pues, con un cáncer. Es decir, la vida está programada para que o luchas o huida, ¿sí? Pero no podemos estar en ese estado mucho tiempo. Entonces, ante ese riesgo y que nos da muchos toques, es decir, dolor de cabeza, dolores intestinales y demás historias, molestias en el cuello, en cualquier sitio, acumulación de sobrepeso y demás, no le paramos bola, no le hacemos caso, no prestamos atención, entonces cada vez sube la graduación de las señales que nos genera el inconsciente para que, cuidado, que esto no está bien, que no vamos por el buen camino. Entonces llega un momento en el que sube la apuesta y te mete un cáncer o un accidente incluso, te puede generar un accidente que te medio atropellen o que veas la muerte cerca, ¿no? Para que tú tomes que esto va en serio. De repente volvemos a apreciar mucho más la vida, ¿no? Entonces, más del 95% de las personas, sean conscientes o no de ello, viven de modo supervivencia, ¿vale? Esto es importante porque vivimos en los niveles de estrés más elevados, yo creo que nunca, ¿sí? Entonces, de alguna forma nos podemos dar cuenta de ello como hacia dónde va nuestra atención, ¿vale? En cada momento, es decir, a cada momento y día a día. Es decir, a las noticias, a cierto tipo de conversación, a cierto tipo, pues bueno, que al final prestamos la atención, también las publicaciones de redes y demás, nos generan, es importante, primero, dónde va nuestra atención y, en segundo lugar, qué es lo que sentimos. O sea, leemos una noticia, escuchamos no sé qué, hablamos de no sé cuál. ¿Y cómo nos sentimos?
Y generalmente, como realmente no lo sentimos, porque nos hemos desconectado, porque siempre estamos atentos allá afuera a todas las señales, a todo el mundo, al especialista, al otro, al no sé qué, menos a nosotros mismos, que realmente somos quienes más sabemos de nosotros, los mayores especialistas de nosotros mismos siempre somos nosotros, ¿sí? Y la universidad es la vida, ¿vale? Esto es importante, ¿bien? Darnos cuenta un poco de empezar a mirarnos como auténticos expertos de nosotros mismos, ¿sí? De que realmente nadie sabe en este mundo, en este momento, qué es lo que necesito yo más que nunca. Bien, esto es importante, recuperar esa escucha, esa mirada interna, ¿vale? Entonces, si de repente retomamos el sentir es la única forma también de conectarnos con la vida, porque la única forma de no sentir dolor, de no sentir nada, es estando muertos, ¿bien? Muertos y prácticamente literal, ¿sí? O sea, hay mucha gente que está, que vivir le llaman a respirar, ¿sí? Pero realmente están muertos en vida. Es decir, se anestesian porque tienen sentimientos que capaz le incomodan, le inquietan, no sé qué, y han aprendido a anestesiar, a que no, a que es de debilidad sentir. Bien, a que hay que sentirse siempre cómodo, feliz y no sé qué. Y si no, antidepresivo, si no, pastilla para esto y no sé qué. Y no, la única forma de conectarnos con la vida, con nosotros mismos, es a través de los sentimientos, a través de nuestro cuerpo, que es el mensajero, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué sentimientos nos despiertan? Y después, ¿qué acciones tomamos de forma automática? ¿Vale? Porque esto es esencial. Primero, percibimos una realidad, ¿vale? Que yo siempre digo, hay tantas realidades como personas. O sea, es decir, yo vivo aquí ahora mismo en Argentina. Y bueno, tenemos el mismo presidente, la misma bandera, mismo continente y demás, pero cada persona vive una realidad diferente. Y hay gente que utiliza una crisis para posicionarse y para impulsarse hacia arriba, y otra gente que utiliza la crisis como para justificar su mediocridad, la gran mayoría, ¿sí? Como para justificar de que todo me va mal y que, bueno, por favor, papá Estado, ayúdame, sí, que lo necesito. Es la gran diferencia, ¿no? Entre ponerse en modo supervivencia o modo creativo, ¿sí? Modo de crecimiento. Y esto es importante darnos cuenta de ello, ¿vale? Luego también la vida consiste esencialmente de hábitos, ¿sí? O sea, prácticamente nuestra vida es automática, ¿sí? En un 97% de nuestra vida es automática, siempre hacemos cosas rutinarias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay hábitos que nos construyen, que nos acercan y que nos potencian, ¿sí? Hábitos que pueden ser, pues no sé, hacer deporte, comer sano, tener relaciones saludables, apagar la radio, o sea, los medios de comunicación y demás historias que lo único que sirve es para generar miedo, o hábitos que nos destruyen, que nos alejan de manifestar un sueño, por ejemplo, ¿bien? Y muchas veces es silenciosamente, ¿sí? Nos alejan, nos limitan también. Es decir, si estás en modo supervivencia, lo último que quieres es como crecer, como pensar por ti mismo. Cuando tú estás en modo supervivencia, de alguna forma es, necesito más, necesito sobre todo reducir el nivel de incertidumbre al cual estoy expuesto, porque cuanto más incertidumbre hay, más estrés tengo, ¿sí? Entonces, la incertidumbre la intentamos paliar, reducir, de alguna forma con más noticias y más y más. Y no nos damos cuenta que muchas veces esas noticias son todas de la misma raíz, es decir, lo que buscan generar en el inconsciente colectivo y en el individual es miedo. Porque la única forma de controlar a la gente, la única forma, sí, en esencia, es a través del miedo. ¿Sí? Una persona que se pone en modo creativo, en modo recupera el presente y elige qué parte de la realidad posicionarse, esa persona es libre. Libre significa literalmente poder elegir. De la otra forma, poder elegir qué circunstancias vivir ante una misma circunstancia global mundial, ¿sí? Y de país, ¿sí? O sea, esto es importante porque la última libertad que nos pueden quitar es nuestra decisión de cómo percibir y cómo actuar en nuestra realidad. Somos responsables de ello. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gran mayoría, por comodidad y por programación, porque lo hemos visto a lo largo de nuestros abuelos, nuestros padres y demás, hemos aprendido a que, bueno, que sean de allá afuera quienes nos dirijan en la vida, quienes piensen por nosotros gustosamente y quienes realmente nos digan, pues, qué creer, cómo actuar, qué sentir, incluso, o sea, qué consumir incluso, ¿sí?
Entonces, de alguna forma, esto es para mí, sinceramente, creo que es un estado de total esclavitud, ¿vale? De limitación. Y una vez escuché algo que me hizo reflexionar muy, muy profundamente, y es que a una persona, bien, le robas la esperanza, ¿sí? Y literalmente le estás quitando la vida, porque si tú no tienes futuro, el futuro no existe, ¿bien? El futuro ni el pasado existen. Realmente solo existe este momento presente, nos guste o no. Ya sé que es muy literario y demás, pero es que solamente si puedes, si quieres crear un futuro esperanzador, hay que hacerlo desde este presente, ¿vale? Y si en este presente ya estamos viviendo mal o esperando a que cambie las circunstancias en un futuro, estamos realmente en el horno, como se suele decir aquí en Argentina. Estamos tocados y hundidos, ¿sí? Porque si quieres construir, diseñar un futuro inspirador, solo puede ser desde el presente. Entonces, ¿qué pasa? Si en el presente tú estás viviendo como que hay muchos peligros a nivel mundial, muchas amenazas, muchas historias, realmente te acaban de secuestrar tu voluntad, tus ganas de vivir, de levantarte cada mañana, venga, un día nuevo, un día que me voy a comer el mundo, ¿sí? Te han quitado esa energía que tienen generalmente los niños pequeños, ¿sí? Esa magia, esa conexión única con la vida, ¿vale? Que de ellos son unos grandes maestros y luego los terminamos, chao. Bien, para empezar, ¿qué pasa? Que cuando estás en modo supervivencia estás en modo escasez, literal. Y cuando estás en modo creativo, de crecer, de buscar otras posibilidades, aparte de las que siempre te ofrecen, en modo túnel. Bien, otro punto que quería señalar que no se me olvide es que cuando estás en modo supervivencia, tu enfoque va así, modo túnel, ¿sí? O sea, solo ves lo que hay ahí delante y generalmente suele ser los medios de comunicación, televisión y demás historias. Cuando tú te pones en modo creativo, puedes ver eso un poco, pero ves toda la perspectiva completa, ¿sí? Es decir, mira, existe esta realidad, ok, ¿vale? Todo no sé qué, no sé cuál, pero también existen otras opciones alrededor, es decir, no te quedas mirando solamente este árbol, ¿vale? Porque ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno está en modo supervivencia, se queda con el árbol y cree que todo el bosque es el árbol y que todo lo que existe es el árbol, ¿sí? Lo que está delante suyo, como los burros, que les suelen poner aquí unas cosas en los ojos, yo me acuerdo cuando era pequeño, para que no miren a los lados ni se vayan ni se salgan del camino, ¿sí? Le ponen así y como, chao, así andan rectos, ¿bien? Así hacen a los burros. Bien, buen apunte ese. En cambio, cuando una persona es creativa, pues obviamente ve todas las expectativas y elige su realidad. Esa es la gran diferencia. No la eligen por él, ¿sí? Esto es importante. Entonces, esa persona está conectada con la abundancia. Bien, esto es esencial. La abundancia, de alguna forma, no es pedir, ¿vale? Esto para empezar, ¿sí? Pedir, cuando uno pide algo, otro día puedo hablar más, si queréis, del tema de la abundancia, pero pedir te pone una posición ante la vida como de necesidad, de que algo te falta. Bien, realmente abundancia, este es un tip fino, fino, es dar, es compartir. ¿Sí? Abundancia es ser, ¿sí? Porque nosotros somos abundancia en esencia, ¿sí? Somos infinitos. No es tener 1.000 millones, porque puedes trabajar toda la vida para tener, no sé, 100.000 dólares y al final cuando los consigues es cuando dices, bueno, voy a jubilarme y voy a empezar a vivir. Y de repente, ¿qué lo que pasa? Que vienen y te lo roban. O sea, cuando tú logras esa plata para sentirte abundante supuestamente, resulta que te lo roban o tienes miedo a perderlos también, ¿sí? Porque mucha gente dice, no, es que ser abundante es tener eso, 1.000.000 de dólares o no sé qué. Pero resulta que hay gente que lo consigue y cuando tiene ese 1.000.000 de dólares tiene pánico, tiene miedo a que me lo van a robar, no sé qué. Y es que es así, es que la abundancia es un estado y no es tener. O sea, es estar conectado con uno mismo, es sentir, recuperar los sentimientos y en esencia recuperar la conexión con la vida, ¿sí? Con nuestro cuerpo, ¿vale? Esto es importante, ¿sí? Y la abundancia es crecimiento, ¿vale? Importante. Es una forma de estar ante la vida, ¿sí? Y también es una forma de relacionarnos con nosotros mismos. Y generalmente tienen un idioma muy diferente, yo me he fijado, porque como sabéis, los que me seguís, es que yo me dedico a estudiar a la gente que le va bien en la vida. ¿Sí? ¿Para qué? Para modelarlos, es decir, para copiarles sus hábitos, su forma de ver la vida y demás, porque yo soy y quiero ser la mejor persona posible conmigo mismo, ¿sí? Por un tema de autorrespeto, sobre todo, y de amor propio. ¿Vale? Entonces, como en lo que te enfocas se expande en tu vida y lo vives, ¿vale? Si te enfocas en peligros, es lo que vas a vivir en toda tu vida, miedos, peligros
y limitaciones por todas partes y justificaciones para no cambiar. En cambio, si te enfocas en las oportunidades, en crecimiento y demás historias, es lo que vas a vivir en consecuencia, ¿vale? Es muy diferente. Entonces, la abundancia de alguna forma es un idioma positivo. Yo me he dado cuenta que la gente que es abundante, que es incluso más feliz, que no significa que no le ocurran cosas jodidas, que tengan retos, y en lugar de problemas les llaman retos, o sea, ya cambia bastante el idioma. Es un idioma diferente, es decir, su idioma no es tanto de justificaciones, sino tanto de posibilidades. Es muy difícil, es un idioma como más abarcativo, como más, ¿y si hacemos esto? ¿Y si lo miramos desde otro lugar? ¿Y si no sé qué? En esencia es flexibilidad en estado puro, ¿vale? Es un idioma más positivo, ¿vale? En cambio, en escasez, ahora vamos con ese punto, la escasez de alguna forma es necesidad, es dependencia, es que necesito del otro para sentirme, entre comillas, seguro. ¿Y qué es lo que pasa? Que estoy persiguiendo algo que realmente estoy generalmente siempre enfocado afuera, siempre dependiendo del estado, de la familia o de la pareja o de quien sea, para sentirme medianamente seguro. ¿Y qué pasa? Que capaz estamos enganchados emocionalmente, pero esa seguridad, como es de afuera, se desvanece. ¿Sí? En cuanto el estímulo desaparece, el productor, entre comillas, de esa seguridad desaparece, ese sentimiento de seguridad desaparece. ¡Plaf! La seguridad auténtica siempre nace desde dentro hacia afuera. Bien, de dentro hacia afuera es como se gestiona, se crea el mundo nuestro, la realidad, ¿vale? No desde fuera hacia adentro. Recordemos que cuando estamos en abundancia, potenciamos y creamos y somos dueños de nuestra realidad, de nuestra experiencia. Cuando estamos en escasez, es al contrario. El mundo, cualquiera, que me dice para aquí, el gobierno para allá, el organismo no sé qué para otro lado, y así ando. Ando así por la vida, ¿sí? En cambio, cuando uno sabe lo que quiere, se enfoca y va por ello. Bien, es la gran diferencia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que genera una dependencia, un modo de supervivencia. Entonces, cuando uno está en modo de supervivencia, de lucha o huida, es cualquier cosa que eso lo atrapa, por si acaso lo puede perder, ¿vale? Esto es importante, es una realidad limitada. Su realidad es esto, no es todo esto, ¿vale? Es esto, de ahí enfrente. Y tiene miedo, y su atención inconsciente continuamente está en los peligros. Si voy a perder trabajo, si voy a perder la pareja, si me van a entrar a robar, si me van a bajar el sueldo, si me voy a enfermar, si no sé qué. Siempre están ahí y tienen un idioma en consecuencia, ¿vale? Es un idioma de todo negativo, todo de, uff, qué complicado, no quiero cambiar. Es una de las grandes diferencias, ¿sí? Entre una cosa y otra, entre la abundancia y la escasez. Uno es flexible, tiene una mirada flexible ante la vida y de seguridad y de confianza, ¿sí? Y la otra es como rígida, es como, por favor, que no cambie nada en el status quo, porque si no, igual esto se cae y a ver qué me pasa a mí. Ojo con eso, ¿sí? Y también otro punto importante es que una persona que vive en la escasez tiene enormes procesos continuados de desequilibrios mentales y emocionales, ¿vale? Esto es importante. Que ahora estoy bien porque tengo este estímulo externo y luego cuando de repente desaparece ese estímulo externo, pues tengo el bajón, ¿sí? Y eso se puede aplicar perfectamente a la nutrición, ¿sí? El tema de cómo nos alimentamos, ¿sí? Que ahora enseguida vamos ahí. Y a nivel mental igual, tiene desequilibrios mentales. O sea, ojo con esas cosas, con la forma de pensar, de que ahora hay que pensar esto, luego lo otro, luego no sé qué, luego... Y bueno, y está bien, o sea, tampoco la estoy condenando ni nada. Lo que quiero hacer con este vídeo tan especial y tan potente y súper denso a nivel de información es como invitar a la reflexión. O sea, yo algo que he aprendido es que, bueno, oye, hay gente que hay que dejarla vivir, como quien dice, porque yo no soy quien para cambiarla, ni mucho menos. Y si han venido aquí para sufrir y demás, pues dejémoslo, ¿sabes? O sea, al final, cualquier cambio siempre viene de dentro hacia afuera. Por eso cualquier hábito que intentamos mostrar a alguien, hay que buscar una motivación intrínseca, hay que buscar en su sistema de creencias para que cambie, ¿sí? Para que el cambio se produzca de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Todo el mundo sabe lo que le engorda, todo el mundo sabe lo que le enferma y por qué los cambios no se sustentan durante mucho tiempo, porque siempre es estímulos externos. Siempre estamos con la dietista, nutricionista, demás especialistas y a que nos digan qué hay que hacer ahora, qué hay que pensar, qué hay que comer, qué no sé qué.
No, o sea, cuando uno se conecta consigo mismo, se conecta con su sabiduría. Esa es la gran magia. Y cuando uno se conecta con su sabiduría, con su amor interno, con su amor propio, de alguna forma sabes qué es lo que te sienta bien y por un tema de amor propio comes algo que es sano. Chao, no necesitas saber la composición química, si tiene muchos hidratos, tiene pocos y demás, ¿sí? Eso es a lo que yo aspiro a compartir en el próximo taller que voy a hacer también en modo online. Es un taller que he preparado para, que se llama autoestima, nutrir la autoestima y hábitos. Esa es la clave. Primero es el autoestima y después se reflejan en hábitos, ¿sí? En hacer, ¿vale? Ya os daré más información. Entonces, a lo que vamos. Modo supervivencia, más del 95% de las personas. Bien, ¿qué significa también en ese estado? Que al estar en supervivencia somos muy fáciles tendemos inconscientemente a despertar y potenciar el hambre emocional. La predilección, sobre todo por productos más asequibles por una parte, ¿sí? Más baratos, entre comillas, ¿sí? O sea, asequibles es que los encuentras en cualquier lugar, cualquier esquina, hay cualquier tipo de ese producto, ¿sí? Y luego, en parte, como están subvencionados por los gobiernos y demás, por nuestra salud sobre todo, ironía, obviamente, son más baratos que, por ejemplo, igual lo ecológico o igual que lo orgánico, ¿sí? Luego también tendemos más a comer más hidratos, ¿sí? O sea, de alguna forma, cuando uno está en supervivencia, necesita un tipo de alimentación como rápido, es decir, una alimentación que no necesite hacer una digestión, ¿sí? Y si hace la digestión es al toque, ¡plaf! ¿Por qué? Porque necesita toda la sangre, necesita toda la energía vital en los miembros superiores para luchar o en los inferiores, en las piernas, para correr, huir, ¿sí? Del posible o imaginario riesgo o peligro en el cual vivimos, ¿sí? Continuamente, sometidos, ¿sí? Entonces necesita por una parte eso, alimentos muy, muy calóricos, de fácil digestión, esa es la gran clave, ¿sí? Que le den mucha energía en el momento y hasta así, porque ese sistema, mantenernos así durante mucho tiempo, hay que meterle mucho combustible, mucha energía. Y a veces ni comiendo ese tipo de alimentación procesada y demás es suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que también la energía la saca de otros órganos, de otros músculos también, de nuestra energía vital. Entonces, ¿qué pasa? Que el resto de los órganos se empiezan cada vez a trabajar peor, porque no tienen energía para ellos mismos, no pueden hacer sus funciones, como puede ser el corazón, el hígado, los pulmones. Si nos damos cuenta, cuando uno está en modo supervivencia, yo siempre recomiendo, mira a ver cómo respiras. Y generalmente sueles respirar así, como superficialmente. ¿Por qué los pulmones no pueden trabajar como más? ¿Sabes? Abrirse más y enganchar más oxígeno, más superficialmente, con lo cual significa que entra menos oxígeno a nuestro cuerpo. Menos oxígeno significa más posibilidades de fermentación y de más bacterias y más enfermedad, ¿vale? En esencia. Bien, entonces es importante estas pequeñas historias. ¿Cómo respiramos? ¿Sabes? O sea, entonces una de las estrategias buenas que puede ser, primero, recuperar el momento presente. Segundo, ¿cómo lo recuperas? Con la respiración. Con la respiración no hay que inventar la rueda, o sea, es fácil, es rápido, es intuitivo. Respiras y de repente es como que te sientes incluso mejor porque llega más oxígeno a la mente y en consecuencia de repente piensas diferente y observas una realidad diferente y realmente la realidad en sí no ha cambiado, la realidad en mayúsculas, sino tu realidad ha cambiado porque de repente has cambiado un poco la dinámica de supervivencia, la has pasado a creatividad, a decir, me siento mejor y de repente pienso diferente. Ese es un tip muy bueno, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando estamos en modo supervivencia buscamos a nivel fisiológico acumular calorías, ¿sí? Acumular reservas de grasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a ser el futuro. Si voy a perder el trabajo, yo qué sé, encima tengo una carga familiar o lo que sea. Entonces, ante ese modo, lo que entiendo es cualquier cosa que como, incluso si comiese medio sano, porque me ha dicho la dietista, nutricionista, médico, quien sea, eso me puede, por muy sano, muy saludable que sea, puedo terminar almacenándolo en forma de grasa, de reservas energéticas. ¿Por qué? Porque percibo un futuro imaginario o real, ¿sí? O posible,
en el cual puede haber escasez de alimentos. Y entonces, para minimizar esos riesgos, lo que hago es acumular reservas. Es decir, bueno, si capaz mañana pierdo el trabajo o me bajen el sueldo, lo que sea, cualquier riesgo, yo como estoy programado por millones de años a sobrevivir, si tengo más reservas de grasa, más posibilidades, tengo menores riesgos, o sea, mayores posibilidades de sobrevivir, ¿vale? Entonces, por eso muchas veces la actitud, no tanto que si yo entiendo cuántas calorías, que si esto es bueno, que si esto es malo, sino cómo estás ante la vida, cómo estás contigo mismo, ¿sí? En esto se trata sobre todo la nutrición emocional. Cuando nosotros comemos, no es que solamente estamos alimentando, comemos solamente para alimentar nuestro cuerpo. Estamos alimentando también nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, ¿vale? O sea, son varios cuerpos que tenemos en uno. Y claro, a nivel superficial muchas veces nos quedamos con lo superficial, lo más fácil, 2 más 2, 4 y ya está. Pero, amigos míos, amigas mías, no somos seres lógicos, ¿sí? Somos seres emocionales. Significa que 2 más 2 hoy puede ser 4, pero mañana puede ser 5. Es la gran diferencia. Y eso la gente no cae y por eso fracasan una y otra vez, ¿sí? Porque se tratan como eso, como si fuésemos máquinas. Y no somos máquinas, ¿sí? Somos historias, ¿vale? Emocionales. Entonces, como una vez leí, somos emociones envueltas en carne y hueso, ¿sí? O sea, wow, buen punto ese. Entonces, es importante eso, que cuando estamos en modo supervivencia tendemos a acumular grasa, acumular incluso, aunque no comieses nada de grasa y demás, ni hidratos, ni no sé qué, puedes acumular también reservas de agua, ¿sí? O sea, acumular líquidos. Incluso puedes generar también estreñimiento, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando una persona está en modo, pues eso, lucha, supervivencia, no hay suficiente sangre en su cuerpo, ¿sí? En su aparato digestivo. Si no hay suficiente sangre, energía, activación para hacer esa digestión, la digestión se para o se trabaja a muy poco rendimiento y eso genera que al final no se haga bien la digestión, la comida que hemos comido capaz sea muy saludable, muy eco y muy no sé qué, y termina pudriéndose y generando una fermentación y una cascada de reacciones que al final terminamos enfermando, por muy sano, muy ensalada y demás historias que comamos. O sea, yo por eso digo, la gente, no sé, todavía le falta unos cuantos años luz, ¿sí? Para despertar. O sea, que somos mucho más que comer ahí una lechuga o una hamburguesa, ¿sí? Somos muchísimo más que eso, ¿bien? O sea, la clave de la nutrición emocional, que es a punto de evolución, de experiencia que yo he llegado, es que eh, te puedes pasar, y he visto mucha gente que capaz se alimentan muy bien, muy sano, no sé qué, y al final terminan contrayendo cáncer. Y incluso hay algunos muriendo de cáncer, ¿sí? Y otras personas que capaz viven como, mira, yo no me guardo nada, yo te tengo que decir algo, te lo digo, y capaz están todo el día con el cigarro ahí, y comen una hamburguesa, comen no sé qué, y los tipos están con 90 y pico años ahí y como un roble, ¿sí? Y es como que me fijé y dije, aquí hay algo aquí interesante en el mundo emocional, ¿sí? Ahí es cuando me di cuenta y dije, ostras, sí, qué interesante el tema este, que realmente no es como qué es lo que comas, sino cómo vives, ¿sí? No es cómo vives tu vida, o sea, la clave es cómo vives tu vida, no es que, bueno, voy a sobrevivir, ¿vale? Entonces, yo puedo saludablemente comerme una lechuga, pero si la como desde el miedo a enfermar, a engordar, me afectará a mi pareja a ser atractivo, a ser no sé qué. Y en cambio, como una hamburguesa de McDonald's, ¿eh? O sea, no una cosa así como muy gourmet, una hamburguesa, pero desde el amor a mí mismo, desde que yo me lo merezco, desde que le doy las gracias y en felicidad y en armonía conmigo mismo, o sea, la lechuga, la ensalada me va a engordar, me va a hacer mucho más mal que la hamburguesa, aunque la composición química diga que no. ¿Sí? O sea, ese es uno de los puntos que trata la nutrición emocional, ¿bien? Esto es importante darnos cuenta. O sea, que no somos máquinas una vez más, ¿sí? Somos seres experimentando, ¿sí? Continuamente experiencias y demás, y a través de las emociones, de la gestión, de la escucha y gestión emocional, es la clave de esto, ¿sí? De la vida.
Y cuanto menos y cuanto más nos resistimos a escucharnos, a sentirnos, a conectarnos con la vida, más enfermos estamos, más desconectados, más atentos a todo allá afuera menos a nosotros, a que todo es más importante que yo. Y así nos han criado durante milenios, ¿sí? Las religiones, las culturas sociales y demás historias, ¿sí? Que afuera está la verdad y yo, nada, yo a seguir como una oveja, ¿sí? O sea, lo que diga la verdad, la sociedad, la cultura y demás. Y hoy en día, más que nunca, necesitamos recuperar ese empoderamiento, esa escucha interna desde el corazón. El corazón sabe lo que es verdad y lo que es mentira, ¿sí? Lo que mejor nos va en cada momento. Pero hay que tener ese valor, ese coraje de desconectar de afuera, tanta atención, de tanta supervivencia y conectarnos con la vida en modo creativo, ¿vale? Hacia ahí aspiro un poco con mi ejemplo, ¿sí? A compartiros. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando una persona está en modo supervivencia, a nivel hormonal, elevan enormemente los niveles de forma eleva y encima de forma continuada, que ese es el gran problema del tema del estrés, ¿sí? Porque yo realmente necesito estrés, que me suba el estrés al tope cuando veo, pues yo que sé, que me van a robar o que me viene un auto o lo que sea, necesito todo el estrés, todo el cortisol posible, toda la adrenalina para salir corriendo y sobrevivir. Pues es así, pero cuando nos hemos acostumbrado y socialmente además está bien visto como, me siento estresado, me siento no sé qué, no sé cuál, digo, pero no sé, o sea, ojo con esas cosas, porque nos hemos acostumbrado a vivir a unos ciertos niveles de estrés que nos dan casi relativamente igual, o sea, y no es así, a nuestro cuerpo no le da igual y por eso vivimos lo que estamos viviendo. O sea, es así, una sociedad más enferma que nunca. Entonces, a nivel hormonal, los niveles de cortisol, de adrenalina, de insulina incluso, es decir, una persona que sí que yo me cuido mucho los azúcares, los no sé qué, pero puedo tener la insulina elevada, por mucho que coma grasa, que no me sube la insulina, que coma proteínas, que apenas me sube la insulina, y no coma hidratos de carbono. O sea, es así, la insulina también, las emociones son tan potentes que pueden hacer elevar la insulina para correr y volar, ¿sí? O sea, para modo de supervivencia. Entonces, esto es importante. ¿Cómo vivimos una vez más la vida? ¿Sí? ¿Cómo vivimos la relación con nosotros mismos, en esencia? Y entonces, lo que buscan en esencia este sistema hormonal, estar tan activado y continuamente, es buscar la mejor respuesta adaptativa. Sobre todo, adaptarnos a cualquier proceso, a las compras del jefe, a que me van a bajar el sueldo, a que capaz pierdo el trabajo, a que, yo qué sé, a enfermar, a que perder la familia, cualquier cosa así. O sea, continuamente vivimos con los miedos. Y la gran mayoría, yo diría, más del 97% son imaginarios y son encima exagerados, que un poco también es lo que se enfocan los medios masivos de comunicación bien estratégicos, ¿sí? Por cierto, para tener de alguna forma sometido al pueblo. Es mi opinión personal, ¿eh? Cada uno que piense lo que quiera, ¿sí? Pero de alguna forma, al vivir así, estamos todo el tiempo como, bueno, a ver, ¿de dónde viene el siguiente peligro? ¿Sí? O sea, si no, calibrar todas las noticias de un noticiero, dar cuántas noticias positivas hay. ¿Cómo sentís si hay alguna diferencia entre antes y después de escuchar esas noticias? O sea, si ya estamos en modo supervivencia, seguramente no haya ninguna diferencia, ¿sí? En el sentimiento. Pero cuando uno hace un proceso de respiración, de recuperar el centro, y os invito a ello, a recuperar el centro, a respirar profundo, a conectaros con la vida y ponte las noticias y a ver cómo te sientes, ¿sí? Después de escucharlas. Y es así, no hay mayor misterio que esto, ¿sí? Sentir. Sentir es la clave de esto, ¿sí? De la sabiduría interna, ¿vale? Entonces es importante que estamos sometidos muchas veces a muchos estímulos, los cuales también nos desenfocan, nos pierden en multitud bueno, aquí 2 minutos, aquí, al otro lado. Y eso es un problema serio, ¿sí? Es importante. Entonces, también, por otra parte, quiero señalar, este tipo de consumo de alimentación, de procesados, comida rápida, hidratos de carbono y demás, también, paralelamente, o sea, te baja los niveles de las hormonas de la seguridad y la estabilidad emocional y mental. Esto hay que decirlo también, ¿sí? O sea, nadie te dice eso. Son hormonas como la oxitocina, la testosterona, la serotonina, la dopamina, melatonina. Son hormonas que van con la salud mental, hormonal, emocional, equilibrio emocional. Sí, todos tenemos testosterona y esa es la... Y son hormonas que realmente nos hacen de la confianza, las hormonas de la seguridad, las hormonas que nos generan estabilidad,
Bien, de posicionarnos tranquilos y de aquí elegir cuál es la mejor respuesta, ¿sí? Que puedo dar para adaptarme de la mejor forma posible al reto que tengo delante, ¿vale? Entonces, estas hormonas son importantes porque estas hormonas también generan estado de creatividad, salud, seguridad personal, empoderamiento, equilibrio mental y emocional, bien, más fortaleza física también, ¿sí? Más resiliencia física, es decir, yo igual me canso o lo que sea y me recupera. Entonces, si tengo estas hormonas cuanto más elevadas, mejor. Si hay un tipo de alimentación que fomenta este estado, ¿sí? Pero también el estado emocional es importante para cómo nos impacta, ¿sí? Lo que comemos en estas hormonas de la seguridad que os he dicho, ¿sí? Esto es importante. Y también nos afecta a nivel de felicidad, de confianza, de sentirme pleno, de satisfacción personal, ¿sí? Mayor autoestima, mayor libertad emocional y mental. Bien, entonces en este punto es importante darnos cuenta que, por una parte, hay un determinado tipo de alimentación, los procesados, que te roban la energía vital, que te hacen más depresivo, más violento, más superviviente, y hay otro tipo de alimentación, ¿sí? Sería el otro punto, que te aumenta las hormonas de la seguridad, más creer en ti mismo, de mirarte con más calma, con más plenitud. Bien, y también sería, primero, el tipo de alimentación y segundo, cómo uno está ante la vida, cómo uno también digiere y consume estos alimentos, ¿vale? O sea, y el cómo es la clave, no tanto es el qué. El qué estaría en segundo lugar y el primero es el cómo. Si yo estoy equilibrado, estoy esto, créeme que no te va a apetecer tanto comer ese chocolate que te está llamando. ¿Por qué? Porque no vas a tener ese desequilibrio emocional, ese hambre emocional que te dice, no, el chocolate, me lo tengo que comer ya, corriendo, rápido, porque es lo único que existe. De repente todo el mundo, mi universo se reduce a esa porción, a ese chocolate, y cuando me lo como es un segundo de placer, de calma, y de repente, ¡plaf!, cascada de culpa, de baja autoestima, frustración, es que no me lo merezco, es que no sé qué, no sé cuál, y venga, otro de chocolate o otra historia, otra adicción, ya está, no pasa nada, ¿sí? Entonces es importante también, por otra parte, enfocarnos en la vida, esto es un tip que os comparto, enfocarnos en lo que podemos ganar. Bien, ¿para qué? Para que a nuestra mente inconsciente podamos posicionarlas a nuestro favor. ¿Qué es lo que podemos ganar? ¿Qué es lo que podemos conquistar? ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos conocer nuevamente? ¿Sí? Desde un estado creativo, de crecimiento, pero de crecimiento no físico, sino de un crecimiento personal, un desarrollo personal, ¿sí? Y lo maravilloso de eso es que tu entorno alrededor de repente se transforma, transmuta, ¿sí? De alguna forma. La familia tuya, pues a veces le va a choquear, tus amigos, le va a choquear y hay gente que desaparecerá, porque tú de repente vibras en una frecuencia mucho más energizada, mucho más positiva, optimista, y la gente que está típicamente negativa, pues le chocará como, bueno, que le vio, ¿sabes? Está tomando alguna coba, yo qué sé. Pero en un primer momento eso es como un choqueo, pero luego al final la gente se te termina como acercando a decir, pues mira, pues es que encima te parece que sonríes más, te va mejor ante la vida y encima has encontrado un trabajo nuevo y te ha tocado un no sé qué premio y esas cosas ocurren cuando uno está en paz con la vida y con uno mismo. Esas cosas ocurren milagros, ¿sí? O sea, esto es importante ese tip. Entonces, enfocarnos en esa actitud de crecimiento, ¿sí? En qué puedo conocer, qué puedo conquistar, qué puedo cambiar de mí mismo, ¿sí? Esto es esencial, ¿vale? Bueno, por eso este vídeo es potente, ¿sí? Yo de estos vídeos hago uno al mes o así, pero cuando lo hago, wow. Bien, entonces, otra parte también, este tipo de alimentación, el tipo de alimentación que os acabo de comentar de comida rápida y demás, fomenta mucho los problemas y potencia profundos estados de depresión, de ansiedad, los cuales en la actualidad son las causas esenciales de enfermedad, ¿sí? O sea, vivimos en una sociedad bastante enferma. Si no es sobrepeso, es cáncer, y si no, profundamente medicada. Y eso para mí creo que no es muy coherente. O sea, yo todavía no conozco, y eso que he estado en unos cuantos países, no he conocido ninguna farmacia que haya cerrado. O sea, es más, cada vez hay más farmacias en los barrios. Antes había igual una farmacia por cada barrio
y ahora hay como 2 o 3. O sea, es una pasada y siempre las ves con gente. O sea, de hecho, en periodos de crisis como la actual, por ejemplo, es uno de los negocios más rentables. Es posiblemente el negocio más rentable de todos. O sea, ojo con eso. Ahí tiro esa onda para que cada uno piense, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta alimentación, que es subvencionada también por ciertas industrias, nos roba también, nos secuestra también la energía vital. ¿Sí? Esa energía vital la necesitamos de alguna forma para construir, para reparar también el cuerpo, ¿sí? Los órganos. O sea, el estómago tiene un envejecimiento, la cara también tiene otro, o sea, la piel tiene otro envejecimiento. Los ojos, cada X tiempo todo se renueva, todo nuestro cuerpo, desde los huesos, la piel, todo se renueva. Entonces, si no tienes esa energía, si no tienes esa calidad nutricional, de alguna forma vas envejeciendo mucho más rápido, ¿sí? Esto es importante. Y significa también que cuanto más rápido envejeces, más fácil también, si no se reparan tampoco los órganos digestivos y de limpieza y demás, son más propensos a tener cualquier enfermedad. Bien, cualquier cosa. Y de una gripe, pues sí, o igual no y muere, pero vas a estar medicalizado el resto de tu vida. O sea, ¿hacia dónde vamos, no? Y por otra parte, este tipo de alimentos, que yo los he estudiado, el tipo de alimentos procesados y demás, roban y anulan, esto no es una suposición, está demostrado, la fuerza de voluntad, la motivación interna, ¿sí? Necesaria, por ejemplo, para moverse, ¿sí? La actitud, para hacer ejercicio. De alguna forma, el ejercicio siempre nos activa. Entonces, hay investigaciones recientes que han dicho que el ejercicio casi, el moverse sobre todo, moverse, no hace falta ir a un gimnasio, ni hacer unas pesas, ni nada de eso. El moverse es más importante incluso que la alimentación. O sea, ¿hasta qué punto puede ser eso, no? Porque el moverse al final no solamente es un tema estético, es un tema de oxigenación también, es un tema de reequilibrio hormonal. Es un tipo que si entra más oxígeno, la mente piensa, cambia, nos sentimos mejor y demás historias. Estamos de forma diferente, ¿vale? Entonces, el movimiento de alguna forma es sinónimo de vida, las cosas como son, ¿bien? Es sinónimo de vida y cuando uno está en modo supervivencia se pone quieto. A ver, ¿por dónde viene aquí? No me voy a mover porque igual el peligro me engancha por detrás, ¿sí? Se pone quieto y es cuidado a ver por dónde me pueden atacar, ¿sí? Por dónde me pueden venir los golpes. Entonces se inmoviliza, se paraliza, ¿sí? Una persona se queda paralizada ante un peligro, real o imaginario, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la inmovilidad muchas veces no solamente es física, es mental, ¿sí? Es una mente cerrada, como os he dicho al principio. Y esto es sinónimo, la inmovilidad física y mental, que no hacen ejercicio, no hacen nada, es un sinónimo de enfermedad, de sufrimiento, en esencia, ¿sí? De muerte, ¿sí? En este estado de elevada incertidumbre, de escasez, de miedo, genera un mayor también consumo y dependencia de fármacos, ¿vale? De todo tipo. Bien, de alguna forma lo que buscamos es anestesiar el dolor en el corazón, en el espíritu y en el cuerpo, ¿sí? Cuando uno está así por mucho tiempo es insostenible, entonces necesitas recurrir a ciertas estrategias que te venden ahí, soluciones milagrosas, que te vienen, bueno, dolor de cabeza, toma esto, dolor en la espalda, toma esta crema o pinchazo de cortisona, ¿sí? O cualquier historia. Calmantes y no sé qué. Y realmente eso es sentencia de muerte, ¿sí? A medio y largo plazo. Es la única diferencia, ¿sí? Entre una cosa y otra. Nos tenemos que dar cuenta y hay que tomar un poco en consideración que los síntomas es una expresión, son mensajes, que si queremos que en esencia, si uno está bien conectado, cuando a mí me duele, por ejemplo, la espalda, las lumbares o lo que sea, pues lo que hago es retomar mi realidad, reflexionar qué es lo que he hecho últimamente, cómo percibo, cómo me siento y demás, y desde ahí actúo. Y desde ahí también me puedo echar una cremita y que me alivie el dolor. Pero yo actúo y de repente la crema solo me la he hecho una vez y chao, se terminó. En cambio, generalmente, yo que soy masajista y he tratado a bastantes personas, la gente te viene como de forma crónica y siempre con lo mismo, ¿sí? Siempre dolores aquí arriba y en las lumbares, o sea, y digo, no sé, yo todo bien, lo respeto, pero es que es como que no, trabajamos sobre el síntoma y no sobre la causa, ese es el problema. Entonces es como, bueno, potenciar y cada vez tan peor. Y cada vez, ayer me dolía aquí y mañana me va a doler toda la espalda y pasado no sé qué.
y a cabo de 2 o 3 años termino con cáncer. Esto funciona así, gradualmente, ¿sí? El cáncer no es así, de la noche a la mañana y por un tema de, no sé, de suerte, de mala suerte o de, no sé, o pasa por ahí un gato negro, ¿sí? Mala suerte. Nada, no va por ahí el tema. Sí, la salud es un tema de hábitos y se construye día a día. Y la salud, por cierto, es nuestro estado natural. Sí, o sea, nos han acostumbrado primero a que tenemos que vivir con estrés. El estrés está bien visto continuamente. Y segunda, que bueno, que la gente, pues que todo el mundo tiene alguna historia. Está tomando un medicamento, está tomando otro. Y yo eso lo noté cuando recién fui a donar sangre y me preguntaban si estaba tomando algún medicamento y no sé qué. Y yo dije, no, no estoy tomando nada. O sea, estoy tomando jengibre de vez en cuando y no sé qué. Y se quedaron como en shock. Digo, pero tan extraño parece como que una persona, no sé, y tengo 39 años, no esté tomando nada. O sea, no sé, es tan raro y se me quedaron como en silencio. Como, bueno, y digo, joder, vamos finos, ¿sabes? Entonces, bueno, a lo que vamos, perdón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llega un momento también, que de esto tampoco habla la gente, que tanto dolor, sobre todo a nivel de corazón, a nivel de espíritu, la gente también termina pues como suicidándose o muerte en vida. Me da igual ya todo, tengo energía, y se termina suicidándose. O sea, es así. O sea, tu cuerpo no puede aguantar eso y termina, pues eso, generándote una cascada de pensamientos y demás, ¿sí? E intentas, hay pastillas o lo que sea, y suicidio, o muerte, ¿sí? Porque no te puedes adaptar. ¿Sí? O sea, tú cuando estás con tanto estrés, eso es una respuesta de que no te estás adaptando correctamente. La adaptación se genera cuando uno está en paz. ¿Sí? La adaptación no es estar continuamente en estrés. Eso es insostenible, esa respuesta, ¿bien? O sea, ojo con esto. Entonces, en este estado, busca retroalimentarse, ¿sí? Y potenciarse con los causantes de este origen. De alguna forma también vivimos en un sistema, esta es mi opinión personal, no significa que tenga que coincidir con la tuya ni con la de nadie, sí, esto es importante. Todo este estado de miedo de los medios de comunicación fomentando el miedo, la ignorancia, venga, te voy a vender esto, te voy a vender lo otro, o sea, como estamos programados para la supervivencia, cualquier solución, los medios de comunicación buscan generar miedo. Y porque está demostrado que cuando uno está en modo miedo, en modo peligro, compra cualquier cosa. Estadísticamente se tiende a consumir mucho más. Por eso está todo unido, ¿vale? Está unido, por ejemplo, las empresas farmacéuticas, las empresas de esto de productos procesados y demás, ambas están unidas, son conglomerados multinacionales, ¿sí? O sea, no es que estén en un país o en otro, no, estén a nivel mundial. Lo que hacen de alguna forma te generan enfermedad con la comida basura y con la otra te sanan, entre comillas, ¿sí? Lo de sanar, porque eso es un chiste, con el medicamento perpetuo, ¿sí? Entonces, y todo eso, la raíz, son los medios de comunicación, ¿sí? Los medios de comunicación puede ser, por ejemplo, pues YouTube, Instagram, Facebook. Yo me da cuenta también, a mí, por ejemplo, estuvieron a punto, bueno, me bloquearon por un tiempo mi canal de YouTube por hablar, o sea, de YouTube, no, de Facebook, por hablar de determinada forma, de determinados contenidos y, bueno, me dieron unos cuantos toques como que estaba mintiendo y no sé qué historias. O sea, todo eso es muy, hay mucha manipulación. Libertad es un chiste, ¿sí? La libertad. De hecho, las noticias que propensan determinado tipo de sentimientos y demás, las hacen más visibles en las redes sociales, ¿sí? En cambio, cuando una persona habla de optimismo, de crecimiento, de lo que sea, son como que las rebajan mucho más, se hacen más invisibles. Y solo si estás suscrito es que puedes acceder ahí. Por eso yo siempre os recomiendo que os suscribáis a mi canal Nutrición Emocional por Xavi con X, ¿vale? Ahí os dejo esa. Y también, bueno, luego están los medios de comunicación que utilizan, son los diarios, la prensa, las televisiones y demás historias, ¿sí? Entonces, son medios de comunicación, entre comillas, que te dan una realidad, la realidad que a ellos les interesa, ¿sí? Para generar determinado estado de supervivencia, de miedo, de ignorancia. Porque claro, cuando uno está en supervivencia tampoco te abres a aprender nada, a conocer cosas nuevas, ¿sí? A conquistar nuevos horizontes, como os he dicho antes, ¿bien? Entonces te crees todo lo que te dicen, lo piensas por ti mismo porque lo único que tienes es energía en los brazos y en esto. No tienes energía aquí tampoco para pensar por ti mismo y si todo es mentira. Y si toda la realidad no solamente es eso. Bien, esa es la gran importancia, ¿vale?
Entonces, de alguna forma, es eso, el sentimiento colectivo es de miedo, incertidumbre y demás, y la gente lo que hace, como eso le genera unos problemas, unas reacciones automáticas de consumo de determinados alimentos y demás historias, luego también, en consecuencia, determinados fármacos para suavizar los efectos de esos alimentos procesados, ¿sí? Que, por cierto, todo hay que decirlo, los alimentos procesados, la gran mayoría están subvencionados, ¿sí? O sea, están subvencionados por la clase dirigente de un país y de un continente y del planeta incluso, ¿sí? Pues en cambio, cuando lo ecológico, a mí cuando la gente me dice, no, es que los huevos ecológicos o lo que sea son el doble de caros o son los aguacates, cualquier cosa, y digo, sí, pero es una inversión en salud. Ese gasto, yo creo que la gente lo pasa por alto siempre. Cuando me dicen, no, es que he comprado esto en oferta, he comprado el otro en oferta y no sé qué. Y digo, sí, pero ¿qué coste tiene en el medio y largo plazo que tú te tengas que pagar un seguro médico, o que te tengas que pasar unas largas colas en la farmacia o en el hospital, ¿sí? Por una operación y demás historias, con todos los riesgos que ello conlleva, ¿vale? Ese gasto extra, la gente lo pasa por alto. Sí, siempre, además, siempre. Porque vamos a ver, si yo me hago responsable de mi salud, yo no necesito ningún seguro. Si es decir, si por lo que sea me corto la mano, obviamente que voy al hospital y pago la cirugía. Y chao, y es lo que hay. Pero si yo soy responsable de mí mismo, recupero la libertad y la responsabilidad de mí mismo. Pero no me voy a hacer seguro de esto, lo otro, para sentirme seguro, ¿sí? O sea, eso es otro de los ejemplos que te venden, ¿no? Siempre. Bueno, te voy a vender un esto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que capaz tú tienes seguro X y te has hecho no sé qué historia y tienes que esperar no sé cuántos meses para una cirugía y al final terminas pues infectándote o lo que sea. Y termina mal. Eso le ha pasado a gente que yo conozco, ¿sí? Entonces, hay que darnos cuenta una vez más que la mayor seguridad que podemos tener en nuestra salud y en el futuro, entre comillas, es desde este momento, desde el momento presente, en trabajar día a día, momento a momento, en nuestra salud, en nutrir nuestra salud, no en evitar nada de enfermedades ni historia de esas, ¿vale? Y entonces, de alguna forma, otra de las conclusiones que yo he llegado es que no hay mayor esclavo que aquel que se cree libre en una cárcel de confort, ¿sí? En una cárcel de sobrealimentación, de adicciones, de entretenimiento, en un trabajo incluso que no harías si no te pagasen. Es decir, de alguna forma, o sea, estás dedicando un tiempo de tu vida, que es lo más valioso que tienes, para ganar una plata, un dinero, que luego ese dinero lo vas a botar, lo vas a gastar, no invertir, lo vas a gastar en anestesiarte, ¿sí? En ir en contra de la vida, en contra de ti mismo, ¿sí? Porque estás en un trabajo que ni te llena. Y el trabajo muchas veces es como representa un tercio de nuestra vida, o sea, es importante a ver a qué nos dedicamos, ¿sí? Y hoy más que nunca es reinvención, así que, ojo, porque somos realmente esclavos, ¿sí? Es el tema, pero por elección, ¿eh? O sea, hoy más que nunca también está la oportunidad de ser libre, de pensar por uno mismo, ¿sí? Y me imagino que si me estáis siguiendo, si estáis en este canal y si me estáis escuchando, es por eso, ¿sí? Es porque de alguna forma algo en vosotros resuena conmigo y de alguna forma digo, bueno, voy a escuchar a este tipo, ¿sabes? A este loco, antes que escuchar las noticias, por ejemplo, ¿no? O sea, es así, porque capaz lo que dice el tipo este, lo que digo yo, o lo que transmito, mejor dicho, no es que estas cosas sean mías exclusivamente, igual te pueden ayudar a mejorar tu vida, ¿vale? Entonces, esto es importante. Y ahora vamos con una persona abundante. Hemos trabajado bastante el tema de supervivencia, el tema que muchas veces tenemos muchas cosas en común, y el tema de una persona abundante, ¿vale? Una persona abundante confía en ella misma. Ese es el primer factor. Confía en ella misma. Él mismo crea su realidad, crea también sus circunstancias. Significa que puede haber un problema, que le despiden del trabajo, que tenga una enfermedad, pero la forma de afrontarlo cambia completamente, ¿vale? Y eso lo marca todo el resultado, por cierto. Entonces, no es tanto, como una vez más, no es tanto lo que te ocurre, sino cómo lo afrontas, ¿sí? Eso es lo que marca la gran diferencia. Entonces, una persona abundante también busca la forma más óptima de vivir sus circunstancias. Una persona no tiene tampoco sentimientos continuados y profundos de acaparar, como puede ser una persona que está en modo supervivencia, ¿vale? Entonces, ¿qué significa?
que cuando una persona abundante confía en la vida, confía en sí mismo, su cuerpo también es la manifestación de su abundancia. ¿Qué significa aquí? Significa que no es propensa a acaparar, a acumular reservas por si acaso hay una catástrofe mañana, por si acaso falta la comida mañana, ¿vale? Una persona abundante no tiende tampoco a acaparar material, o sea, a acaparar, a almacenar reservas tanto materiales como, o sea, es decir, objetos y demás historias que normalmente la gente que está en vibración de escasez, de supervivencia, tienen muchas cosas por si acaso mañana, por si acaso lo otro. En cambio, una persona abundante confía en sí mismo y si necesito algo, lo alquilo y chao. Y me cumple la función y ya está. No necesito más, no necesito acaparar, porque como hemos dicho, la abundancia es ser, no es tener, ¿vale? Una persona que tiene esta vibración de escasez es todo tener. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces acumula para generar un poco, pues bueno, de seguridad entre comillas y también acumula en forma de grasa, como os he dicho. Una persona abundante generalmente pocas veces tendrá mucha acumulación de grasa o de reservas de agua, ¿sí? Y si nos sentimos teóricamente abundantes y demás, habría que mirarnos realmente si de aquí sí que creo que soy abundante, pero mi cuerpo manifiesta lo contrario. Esta es la gran pista a la cual que ya quería llegar en el vídeo de hoy, ¿sí? Es decir, nuestro cuerpo no miente, no tiene capacidad de mentir, no tiene capacidad tampoco de enfermar. Entonces es importante darnos cuenta de ello, ¿sí? De que, sí, mi idioma mental, esto, no sé qué, y luego mi cuerpo dice lo contrario. Ojo con eso, ¿sí? Hay que buscar esa coherencia. Vale, entonces, una persona también abundante está en un estado creativo, juega la vida, vive para ganar, ¿sí? Apuesta a la vida a ganar. Una persona que está en modo escasez apuesta a la vida a no perder, a mejor malo conocido que bueno por conocer. Eso es un gran dato y una gran diferencia, ¿sí? De la actitud. Lo marca todo, ¿sí? Lo marca todo y tu cuerpo es un fiel testigo, ¿vale? También una persona abundante crea entornos de relaciones, exposición a información que le ayuden. O sea, es decir, una persona que es abundante busca relaciones que le nutran, que le acerquen a sus objetivos. Relaciones de personas, pero también relaciones con el dinero, relaciones con el trabajo, relaciones con la pareja, relaciones con la familia. O sea, es así. Entonces, selecciona estratégicamente sus relaciones y le da más tiempo, más atención a las personas que le hacen sentirse mejor, las personas que le dan más ideas, cómo acercarse a sus objetivos. Y las personas que no vibran igual, en un actor de amor propio, y no es egoísmo, lo siento mucho, va poco a poco distanciando, va diciéndoles, me viene mal quedar esta semana igual para la que viene, y la que viene me surgió otra cosa, ya no entran como prioridad. Y de repente esas personas, al poner distancia, desaparecen silenciosamente. Chao. Cada uno somos ya responsables de nuestra vida, somos mayores, y la idea es también madurar a nivel emocional, si no solamente porque nos diga el DNI que tenemos más de 18 años, somos adultos, no es así. O sea, las cosas claras, ¿sí? Entonces, de alguna forma, hay que darnos cuenta de esas cosas, ¿sí? Ser selectivos también con las fuentes de información. Yo, por ejemplo, efectivamente, yo me informo, pero me informo estratégicamente de oportunidades, no de justificación, de limitaciones y demás historias, ¿sí? Reconozco que hay problemas, reconozco que hay cosas que resolver en la sociedad, por supuestísimo, pero no me quedo enganchado ahí para vivir esos problemas que muchas veces no son míos o que yo no tengo capacidad de cambiarlos, ¿vale? Que yo capaz, la mejor contribución que puedo hacer a la sociedad es siendo independiente de la sociedad, no depender de una ayuda del Estado, por poner un ejemplo, ¿sí? Esto es importante, hay que decirlo. Es decir, si yo soy independiente, pago impuestos y demás historias, es una de las mejores contribuciones que puede hacer el Estado. Bien, ahí dejo eso también, ¿vale? Entonces, es importante. Y también busca toda esta información y estas relaciones, lo que hacen es potenciar y enriquecer mi realidad, ¿vale? Una realidad de más posibilidades y más completa, ¿vale? Como hemos dicho, modo supervivencia, la realidad es esta. Modo creativo de abundancia es todo esto, ¿vale? Esto es importante. Bien, y de alguna forma yo gobierno,
¿sí? Yo gobierno, yo soy responsable de lo que estoy viviendo. De la otra, en cambio, cuando no está en supervivencia, pues es gobernado, secuestrado por las circunstancias externas, ¿sí? En cada momento. Es una persona, también, una cosita más, sí, cuando uno recupera su centro, hay algo mágico. Cuando uno recupera su centro, toma mejores decisiones, eso me he dado cuenta también. Las decisiones son más inteligentes y también desde un estado más de equilibrio emocional, como de más claridad. Y esas decisiones, desde un equilibrio, son más acertadas prácticamente siempre que cuando uno está, bueno, voy a evitar ese peligro, igual no me pagan lo que sea y vamos a poner, ¿sabes? Más impulsivas, ¿sí? En cambio, de la otra forma es como más centrado. Esto es importante, ¿vale? Esa gran diferencia. Y también una persona que es abundante, su actitud busca oportunidades, posibilidades, ¿sí? La percepción de la realidad es más positiva. Y también eliges realmente la realidad que quieres vivir, ¿vale? Aceptas, porque también es otra de las cosas que la gente suele tender a decir que no, es que los positivismos son todo como happy flower power y no sé qué. No, el positivismo no es eso, el positivismo es elegir la parte positiva que tiene cualquier circunstancia. Es decir, como toda moneda tiene dos caras, pero si elijo la parte positiva, la parte de que algo puedo aprender, de que para qué estoy viviendo esto, capaz me permite resolver el proceso de la mejor forma posible. En cambio, cuando me enfoco siempre en lo negativo, eso yo juraría que nunca me va a ayudar en nada, ¿sí? A resolver ese tema, ¿sí? De forma satisfactoria. Y a ver, una persona abundante, una persona positiva, tiene problemas como todo el mundo, ¿sí? O sea, una cosa no quita la otra. Entonces, pero como tienes mejores decisiones de alguna forma, resuelves cualquier reto y ese reto además lo transformas en un aprendizaje. Y al transformar en un aprendizaje, cada vez despiertas más recursos internos, que de la otra forma no se habrían expresado, no habrían despertado. Como se suele decir, los barcos se construyeron no para estar en diques, no para estar protegidos en puertos, ¿sí? Se construyeron para conquistar nuevas tierras, para explorar nuevos mares, ¿sí? Para navegar se construyeron los barcos. Para eso estamos nosotros también. Todo lo demás es para... Estamos haciendo casi lo mismo que hace una planta. Respirar y, bueno, sobrevivir. Bien, esa es la gran diferencia, ¿vale? Entonces, de alguna forma, también es una actitud de mejora continua, eso también me he dado cuenta. Mientras una persona que está en modo supervivencia de escasez está en modo rígido de pensamiento, de sus hábitos también, y su cuerpo lo manifiesta, su cuerpo acumula más reserva, más protección también. Cuando acumula sobrepeso también es una forma de acumular una coraza, ¿sí? Entonces, esto es importante también. Y tiene una actitud de continuo desarrollo en sus áreas de vida, es decir, desarrollo personal, desarrollo de trabajo, de relaciones, de economía, de pareja y de vida, ¿sí? Entonces, porque tiene la actitud de eso, de crecimiento continuo, ¿sí? De movimiento continuo, de desarrollo personal continuo. Y es la gran diferencia que yo hoy os quería invitar. ¿Cómo estamos? ¿En modo supervivencia o en modo creativo de abundancia? ¿Vale? Y bueno, ya de a poco yo os voy a ir invitando y explicando mejor. Aprovecho esta ocasión para comentaros que eso, que estoy preparando un taller online, ¿sí? En el cual vamos a trabajar la autoestima, potenciarla, nutrirla desde las creencias inconscientes y demás, y luego fortalecerla con hábitos empoderantes, ¿sí? Y porque me he dado cuenta que la autoestima es la base de cualquier transformación, cualquier cambio, el amor a uno mismo, el cómo me veo yo, ¿sí? Cómo me veo yo, me van a ver los demás. Por eso cualquier relación siempre empieza con uno mismo. Si quiero que me amen, si quiero que me paguen X, primero lo tengo que hacer conmigo mismo, ¿sí? Es decir, yo me pagaría esto, realmente lo siento así, yo me amo como realmente merezco, entonces encontraré personas que realmente me amen como yo creo que merezco. Nadie me va a dar un granito más de amor, ni de oro, ni de nada, que lo que yo previamente sienta que merezca, ¿vale? Esto es importante. Entonces, por eso la autoestima es la clave. Es la llave para mí de la salud,
de la economía, de la buena relación de parejas, de todas las áreas de la vida, ¿vale? Entonces, bueno, muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Cuidaros, ¿vale? Chao.